Ya, ahí estamos. Venga Perfecto. con la segunda Entonces, foto. la próxima. Muchos posts. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya hablamos, así que no tiene por qué regresar a lo que ya ha dicho, pero sí tengo que preguntarlo, porque se ven muchos posts de ustedes atacando y usan mucho la palabra oposición rosa. Es muy común en ustedes usar oposición rosa. ¿Qué es para ustedes oposición rosa? Mira, tú sabes, la palabra rosa es un poco poética, ¿no? Es un poco poética y puede tener muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones que tiene es floja. Ya, la palabra en sí, en el idioma, no en general, sino cuando es flojo. En México, por ejemplo, puede significar más flojo todavía, ¿no? Entonces, pero en el español en general es floja. Yo no creo que tenga que ver con que le quisieron regalar flores a la Embajada de Cuba en un acto de reconciliación o qué sé yo. No creo que tenga que ver con eso, aunque se dio el caso, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver con eh, una oposición precisamente floja. Floja en sus argumentos, floja en sus intenciones, ¿me entiendes? No, no es real, no es una oposición real. Y esto lo estoy diciendo aquí por primera vez, ¿no? Primera vez me preguntas eso. Pero estas son cosas que yo he escuchado de sociólogos, ¿ya? De personas, por ejemplo, en una directa que equivocadamente dio Liu Santiesteban con una señora, una cubana que ha estado en varias transiciones, y ella hablaba de política transicional. Y, y ella explicaba de que la oposición cubana es inepta, que está básicamente no puede, si le dan el poder hoy, pues no puede hacer nada. Absolutamente nada. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no está preparada, no está consolidada, no es nada. Entonces, desde ese punto de vista, Y lo yo no hemos soy. visto, lo hemos visto en estos días, lo hemos visto en estos días con Fíjate, con la yo no huelga soy, de Ferrer y con la huelga um, yo no uso la de palabra rosa en general. Yo no uso el término oposición rosa. Yo no lo uso. O sea, yo te estoy haciendo una defensa en nombre de los amigos míos que sí lo usan. Ahora, No, estoy en hablando ese con usted, sentido, yo pero estoy de acuerdo. voy a En ese, traer preguntas, traigo aquí preguntas en general acerca de los constitucionalistas, no quiero decir que sea Claro, exactamente pero yo sí usted. estoy de acuerdo con el término como ya se ha acuñado. Yo sí estoy de acuerdo con ese término porque les hemos mostrado, O sea, es les una hemos, oposición débil que realmente no va a llegar a ninguna parte. yo Es pienso lo que, como ustedes Ana, ven yo pienso que no tienen ni el que no nos interés. van a llevar, que no No, tienen el no interés. tienen, no tienen ni el interés, porque si tú ¿Por, le muestras un por qué argumento como es la piensa, Constitución, por qué ustedes creen que no tienen el interés? porque si tú le presentas un argumento como es O la sea, que Constitución, ustedes dicen que no tienen interés de llevar realmente el país a un cambio, de empujar exacto. un cambio. Exacto, a ver, si yo te presento algo como la Constitución, que tiene un fundamento histórico, tiene un fundamento legal, que nos ha costado ya más de 8.000 vidas, que nos ha costado este exilio, porque estamos en exilio tú y yo, porque alguien dio un golpe de Estado a esa Constitución, ¿me entiendes? Somos 3 millones de cubanos fuera de Cuba, eh, básicamente separados de nuestras familias en Cuba, porque alguien dio un golpe de Estado a esa Constitución. Entonces, déjame quitar acá un... Entonces, si alguien medianamente inteligente al frente de una organización, tú le muestras esta idea y esta causa, y la rechaza, no tiene intenciones de hacer nada. Pero no es que la rechaza, fíjate, no es que digamos que sale públicamente y dice yo no estoy de acuerdo con eso, por este punto, este punto. No, no, es que la ignora, la ignora. Y cuando tú ignoras algo, como es la Constitución, estás repitiendo literalmente, el mecanismo que usó Fidel Castro para no restituirla. Fidel Castro nunca la negó, simplemente la ignoró, la puso a dormir en un espacio ahí virtual, pero entonces tú te empatas con personajes que no te la niegan, la ignoran, la evitan. ¿Por qué creen ustedes que son los que califican a esta oposición? O sea, desde, desde ese punto de vista, el punto de vista de ustedes, la mayoría de nuestra oposición es oposición rosa o toda la oposición que se está haciendo es oposición rosa. Mira,
si esa dictadura que hay ahí en Cuba tiene su origen en la violación de la Constitución, ¿ya? Y oponerse a esa dictadura significa tratar de restituir la Constitución. Si lo hicimos nosotros, si lo hizo Bisset, Bisset, pero cualquier otra cosa que tú hagas, tú no estás luchando contra la causa real por la que esa dictadura está ahí y por la causa real que ella es dictadura. Entonces, eh, si mañana triunfa Rodiles con un proyecto determinado diferente de la Constitución del 40, el asunto de la Constitución del 40 sigue sin resolverse. Y él puede poner una democracia, no hay problema. Nos vas a tener en esa democracia aprovechando la libertad de expresión que seguro vas a poner para, en menos de lo que tú te imaginas, restituir la Constitución del 40. Porque el pueblo sí va a abrazar esta idea. Nosotros estamos avanzando dentro de Cuba muchísimo. Entonces, cualquier movimiento en el poder es positivo. Nosotros queremos el movimiento definitivo, la restitución de la Constitución. Pero cualquier movimiento va a significar para nosotros tomar más ventaja en la lucha, ocupar mejores posiciones de lucha. Y por eso es que yo digo, yo no digo que es lo único, yo no digo que la solución, lo único que va a resolver el problema es la Constitución. Yo siempre digo, uso otra palabra, la solución definitiva del problema cubano es la restitución de la Constitución. Tú puedes resolver de una forma intermedia el problema cubano con otra constitución, con una democracia de tal tipo, más cual tipo, qué sé yo. Los constitucionalistas, por la restitución de la Constitución del 40, vamos a seguir ahí porque para nosotros no se ha solucionado definitivamente el problema cubano. Por eso planteamos, la solución definitiva es la restitución de la Constitución. Cualquier otra solución va a ser algo intermedio. Ya, no importa si es una dictadura que involucione, que avance hacia el fidelismo, o si es un movimiento hacia una democracia, no importa lo que sea. Para nosotros los constitucionalistas es intermedio. Es algo que, contra lo que hay que luchar también. Entonces, vamos con más del movimiento. ¿Cómo surge este movimiento de ahora? Porque sabemos que hay movimientos constitucionalistas mira, han habido varios en la historia. De hecho, Prío tuvo un movimiento para restituir en tiempos de Batista, ¿no? Si no mira, nosotros miramos, este de ahora. nosotros miramos aquellas primeras veces que salimos, ¿no? Hablando de Constitución, y lo hacemos con un poquito de nostalgia y un poco de pena, porque estábamos manejando algunos términos que realmente lo hacíamos muy flojo, estábamos muy flojos. Había mucha inocencia en ese sentido, o desconocimiento, ¿no? Todo esto surge a partir de que en Cuba se promueve el tema constitucional y hay un movimiento, cuando tú haces un movimiento en la ley constitucional, tú provocas un movimiento social. Eso no tiene fallo. Cuando Machado hizo un movimiento en la ley constitucional en el 28, provocó la revolución del 33, que arrancó en el 30 y terminó en el 33. O sea, cuando tú haces un movimiento a la ley constitucional, tú alborotas el panal. Entonces, Humberto Mondeja venía dando una escuelita, ¿no? Porque él decía, tuvimos una constitución muy buena, tal y tal, y venía él dando una escuelita que yo era uno de los que la veía por la mañana, y yo sabía de la constitución. De hecho, he rememorado hasta mis clases de cuarto grado, que me hablaron de la constitución, lo que me dijeron de ella y todo. Y había otros grupos donde se hablaba del factor común de los pueblos, ¿no? El factor común por ejemplo, de los suecos, el factor común de los suizos, el factor común de los españoles, el factor común de los americanos. Que los cubanos no teníamos un factor común. Ahí es donde yo me doy cuenta de que ese factor común podía ser la Constitución de 1940. Ya Mondeja había hecho una directa acerca de esa Constitución que había sido quitada ilegalmente y tal, y más o menos con la diferencia de un mes entre él y yo comenzamos a trabajar esta idea. Y la comenzamos a trabajar, comenzamos a trabajar esta idea por separado. Él andaba por un rumbo y yo andaba por otro. Pero así la idea nos unió. Y nos unió un grupo que se fue haciendo más grande. Se sumó
Bueno, Whitney Lore estuvo siempre con nosotros, pero Whitney más bien era como un moderador de la página, pero le gustaba la idea y se enamoró de la idea también del primer día. Estaba también, se suma Eduardo Garaycoa y así nos fuimos sumando, hicimos un grupo. Pero fíjate, Ana, tan temprano como en ese momento en que éramos 6 o 7, ya nos venían diciendo esto de sectarios y testigos de Jehová y estas cosas, cuando en realidad ni siquiera nos habíamos proyectado. O sea, era como que sabían lo que venía, sabían lo que estábamos destapando, ¿entiendes? Alguien sabía lo que estábamos destapando y estaba empujando a su gente a estos primeros ataques de decir no. Por eso es que, fíjate, yo estoy seguro, todo este tipo de ataques, esto tiene un origen, ¿no? O tiene un objetivo, el descrédito, ya el descrédito, el apaciguar esta idea, tratar de detener esta idea, detener la expansión, siempre ha sido el objetivo. Y ya te digo, desde muy temprano, 1 mes, 2 meses, ya veníamos enfrentando ese tipo de ataques, ese tipo de problemas. Pero básicamente surge ahí entre octubre y noviembre del 18, ¿ya? Y, y ¿cómo se llama? Entre octubre y noviembre del 18 surge a raíz de que se comienza a discutir el proyecto de ley constitucional del 19 en Cuba, pues nosotros destapamos esta ley que ya no era un proyecto, ¿no? Porque al principio había el error de decir, nuestro proyecto es la constitución del 40. Y yo dije, no, esto no es un proyecto, eso ya no es un proyecto. Eso fue un proyecto cuando la constituyente. Eso ya es ley, eso no es un proyecto. Entonces, ahí surge, por lógica del análisis también, que la lucha es por restituir la constitución, porque no planteársela al pueblo como un proyecto, porque ya había sido planteada. Ahí es donde vamos evolucionando la idea, pero esto fue en cuestión de 3 meses, tú sabes. No, el proyecto C40 era el de nosotros, hasta que dijimos, no, espérate, esto no es un proyecto. ¿Por qué? Porque la constitución del 40 ya fue aprobada, ya fue proyecto, ya se discutió y ya es ley. Por lo tanto, nuestro proyecto es la restitución de la constitución. Y así lo planteamos. La restitución. Hay varios, he visto directos de diferentes constitucionalistas, no sé si todos se hacen llamar así, pero sí sé que hay algunos en Europa. He escuchado a Cue, a Ana, y está Urbano también en Europa, ¿verdad? Y también está Wilfredo y Aldo y el grupo de ustedes. ¿Son todos partes del mismo grupo o ustedes sienten como que hay diferentes grupos en estos momentos? No, mira, siempre hubo, bueno, éramos todo un solo grupo. Yo creo que por proyecciones de personalidad nos fuimos dividiendo. Ya ves que, por ejemplo, Montejar y yo no tenemos la misma personalidad. Entonces, tampoco tenemos la misma personalidad con Eduardo. Surge Europa. Europa surge mucho después, hace 8 meses quizás, no llega el año. Y surgen personalidades fuertes, como Ana Boncúa, es una personalidad fuerte. Eh, eh, Carlos Cue, sí, Carlos Cue, que parece un poquito dulce y después te das cuenta que no es dulce, que es también una personalidad fuerte. A mí me ha hecho la vida de cuadritos por meses. Sí, De vez en entonces cuando, no digo que todo el tiempo, pero eh, hay sus cosas, ¿no? Y han habido en base, yo pienso, fíjate que en base, eh, la primera división yo creo que fue en base a las personalidades, porque yo honestamente no tengo muchas diferencias eh, en cuanto a la teoría, en cuanto al trabajo, no tengo muchas diferencias con Humberto. Las diferencias mías de Humberto son más bien de estilo, ¿no? Él dice que yo soy de petróleo, que yo empiezo suave y él es diferente, él es como de gasolina, ¿no? El volante pequeño y el motor rápido. Y el motor de petróleo es diferente, avanza, camina de otra manera. Pero más para que tengas una idea, ¿no? Ahora, eh, hace un tiempo, ¿no? Quizás a mediados de estos 2 años y medio, eh, algunos influencers nuevos me comienzan a llamar personas, amigos que habían empezado y decirme, tenemos un problema. O sea, estamos avanzando muy bien, a la gente le gusta mucho, pero la gente quiere ver el gobierno y el gobierno no estaba. Y ahí comienza
una de las primeras fricciones que tuvimos dentro del movimiento fue el gobierno. El gobierno se nos presentó con una gama enorme de problemas, ¿ya? Que van desde los documentos hasta la división del constitucionalismo como tal, tratar de imponernos qué podemos decir, qué no podemos decir y cosas así. En algún momento... O sea, ustedes estaban funcionando como gobierno. Ellos estaban dictando y estaban ellos decidiendo lo que no, debía hacer el movimiento. ellos estaban tratando. El movimiento siempre fue autónomo y nunca va a dejarse poner encima a un gobierno. Entonces, ellos estaban tratando. Lo que pasaba era que junto con esto habían otras cosas. No lograban poner encima de la mesa documentos fiables, no lograban una presencia presidencial, ya tenemos un presidente porque no lo vemos, y cosas así. Y esto, o sea, a la hora... ese gobierno, ¿cómo está? ¿Tiene la estructura de un gobierno como tal? Sí, que eso es otro error, eso es otra cosa con la que yo nunca estuve de acuerdo. Pero lo que te quiero decir, el gobierno surge como un paraván, como un divisor dentro de la causa. Y de hecho logra dividirnos en dos grupos grandes. ¿Ya? En dos grupos. Un grupo que lo apoyaba y nosotros. Después ese mismo grupo que lo apoyaba, por alguna razón, se torna un poco extraño. Se torna un poco como... En, según yo, esa es mi opinión personal, ellos quizás vieron dentro del gobierno la caducidad, o sea, el término natural de la vida de esas personas y, y quizás creyeron que existían los mecanismos para ellos heredar el poder, ¿no? Y es lo que yo pienso, pero no me atrevo a hablar por los demás. Pero yo sí pienso de que sí, de que muchas personas de los que se mantuvieron apoyando al gobierno, muchos de los que se mantuvieron apoyando al gobierno, sí pretendían posiciones de gobierno, ya, las pretendían ya, ¿me entiendes? Inclusive han habido exigencias al gobierno del Grupo de Europa. El Grupo de Europa le ha exigido al gobierno que renuncie. Se lo ha exigido que renuncie. Que renuncie, pero no que desaparezca, no que se desintegre. No, que renuncie. Fulano renuncia. Y si tú le estás pidiendo a fulano que renuncie, ¿qué se supone que va a pasar? Tiene que subir a alguien en su lugar. ¿Quién va a subir, tú? ¿O tu jefe? ¿Quiénes van a subir? ¿Entiendes? Entonces, hay dentro de esta parte que queda apoyando el gobierno, aparentemente hay una lucha de poder. Hay una lucha de poder. Afortunadamente siguen defendiendo la Constitución y la restitución de la Constitución. Eso, lo demás a mí no me preocupa porque mi concepción del poder en Cuba y mi concepción del gobierno que asuma el cambio en Cuba es una concepción de lucha. O sea, va a asumir ese cambio. Entonces, ustedes no tienen gobierno. Ustedes no reconocen gobierno ni tienen gobierno. No, yo no. Yo no reconozco gobierno que no tenga jurisdicción en territorio cubano. Pregunta, porque escuché una directa de Elena. ¿Qué cosa es el gobierno cívico-militar de Mondéjar? Para mí es la forma en que Mondéjar organiza su lucha. ¿Ya? ¿Pero es un gobierno? ¿Mondéjar tiene creado un gobierno? A mí no me consta. Yo pienso que él dice que sí que tiene creado un gobierno con sus artículos y sus decretos y todo. Pero ya te digo, si no tiene jurisdicción en territorio cubano, yo por lo menos no lo reconozco. Ahora, ¿qué pasa? Que aparejado a su gobierno, bueno, yo no él está reconocí, haciendo... nunca reconocí el otro y tampoco reconocería este. Lo que sucede con el Ni gobierno al régimen supuesto, de La Habana tampoco. lo que sucede con el gobierno supuesto de Mondéjar es que aparejado a su gobierno hay un trabajo, ¿me entiendes? Un trabajo para la transición. Y ese trabajo a mí sí me interesa. Y con ese trabajo yo coopero, ¿entiendes? ¿Qué es ese trabajo? ¿Qué significa ese trabajo? Ese trabajo es qué se va a hacer el primer día, qué se va a hacer el segundo día, qué se va a hacer el tercer día, ¿entiendes? Cómo se va a trabajar, cómo se va a operar, cómo se va a hacer la transición, cómo se va a llevar al pueblo al entendimiento de la política, cómo se va a crear nuevos políticos dentro de Cuba. Porque, a ver, cada vez que tú hablas de política con los cubanos del exilio, ellos conciben la política de que ellos entran a Cuba de alguna manera porque Dios le dio no sé qué poder por encima. O sea, ellos van a discutir de política a La Habana y ellos van a hablar del poder y todo porque no sé por qué se lo creen, ¿no? Y no entienden
que la Constitución del 40 y el poder bajo la Constitución del 40 es un poder que viene de abajo hacia arriba, desde los municipios. El político bajo la Constitución del 40 se hace en el municipio donde sus vecinos lo conocen. Ese es el primer filtro. Tu primer filtro como político cubano es tu vecindario, tu municipio. Entonces, por ejemplo, Eliezer Ávila tendría que irse para Puerto Padre. ¿Me entiendes? Si se restituye la Constitución del 40, Eliezer no tiene nada que hacer en La Habana. Tiene que irse para Puerto Padre, para ir a hacer política en Puerto Padre y venir quizás entonces desde Puerto Padre. Ya, y el otro tiene que irse para Cienfuegos. Y Chucho tiene que irse para San Cristóbal. Tiene y que así, irse pero es al lugar donde nacieron o donde último. al lugar de donde él es, o donde él vive, qué sé yo. Bueno, si se mudó, se mudó. ¿Dónde se Ya, se mudó? claro. Lo que O sea, fíjate, regresando a ese gobierno, entonces ese gobierno de Mondejar sería algo, es un proyecto de como un manual, instrucciones, paso a paso de lo que habría que hacer, pero es un gobierno que tiene presidente y que tiene todo ya nombrado, toda una serie de personas. Mira, Mondejar, para operar y hacer las cosas que hace en su gobierno, respeta mucho la Constitución, todo el tiempo. ¿Ya? Respeta la Constitución y el interés de restituir la Constitución dentro de las cosas que él hace. Yo personalmente lo veo como una maqueta, una especie de maqueta de una obra que está por realizar. O sea, lo que pregunto es, porque por ejemplo, es similar al gobierno constitucional de la transición, porque el gobierno constitucional tenía presidente que estaba nombrado y con la función de ir a Cuba y hacer la transición. No tiene nada que ver, una cosa. No es eso. O sea, que si hay un presidente en el gobierno de Mondejar, esa persona es la que va a ir a Cuba a encargarse de la transición. Mira, no tiene nada que ver los tipos de gobierno, cuando los gobiernos de las repúblicas en armas, en realidad, es la idea. ¿Es un gobierno de república en armas lo que él está proponiendo? Exacto, es un gobierno, así se llama, de la república en armas. O sea, no es un gobierno constitucional, no es el gobierno tal, no, es un gobierno, una persona que se reunió, formó un gobierno para luchar contra la dictadura, y él lo plantea de esa manera. Y él dice que está luchando, y él tiene su fuerza su fuerza beligerante. O sea, desde ese punto de vista, yo no le puedo decir nada. Nadie. No, obviamente. Entonces, bien, si tú triunfas, no Mondejar, quien triunfe. Ya, mañana triunfa, qué sé yo, un vecino mío de San Cristóbal. No hay que discutirle nada, nadie puede ir a discutirle nada. ¿Por qué? Porque tú triunfaste, tú planificaste un asalto, tú planificaste la toma del poder, tú sacrificaste hombre en esa batalla, y la decisión de cómo se va a transicionar hacia la Constitución del 40 es tuya. Ahí hay una maqueta importante y bonita que te convendría Sí, ver. porque ese era mi punto, porque en el caso, yo siempre estuve en contra, y lo saben, ustedes lo saben, del gobierno constitucional, no en contra, sencillamente no lo reconocía, me parecía absurdo que si alguien en Cuba ya fuera una fuerza militar o ya fuera por un movimiento de masas grande, una masa crítica grande, llegara a tumbar el régimen, que de pronto trajéramos e impusiéramos ese gobierno. Si es otra fuerza, fue la que realmente... para mí no tenía sentido, independientemente de que tan constitucional o no, sin entrar ya en esos detalles, que bueno, ya ustedes me han explicado eso también, no tenía sentido ninguno, aunque fuera de transición, imponer un gobierno que llegara de paracaídas a imponérselo a una fuerza X que cambiara o que tumbara el régimen. Pero este no es el hecho, no es el caso como tal. No. Esta maqueta... Ya, vamos a hacer un recesito rapidito y sigue con más preguntas.